Seguimos aquí en su programa Sin Mordaza y ya nos acompaña a través de la línea telefónica el abogado Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Buenos días, abogado. Le saluda Carlos Chiluisa. Buen día, Carlos. Un saludo a la audiencia de Radio Santiago. Abogado, hemos conocido ya en esta semana que el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas. A su criterio, ¿qué le ha parecido este nuevo anuncio del presidente Lenín Moreno? Bueno, partamos de un hecho que creo que es conocido por todos los ecuatorianos, la situación económica del país desde hace algún tiempo, incluso antes de la pandemia del COVID-19, no ha dado para más. Ya se venían anunciando algunas medidas que no se llegaron a tomar, incluso recordarán ustedes que en marzo pasado, en los primeros días de marzo, el presidente de la República ya había anunciado unas medidas, se atravesó en el camino a la pandemia, y pues el día de ayer, como bien ha señalado Carlos, se ha hecho un anuncio de un paquete de decisiones que afectan principalmente a la función ejecutiva, a su personal, a sus funcionarios públicos y a varias instituciones, tanto empresas públicas como ministerios y secretarías, que en la práctica se verían transformadas frente al contexto actual. No obstante, como hemos conversado con algunas personas el día de ayer, habrá que esperar a ver qué pasa con los decretos ejecutivos conforme vayan saliendo. Pues, por ejemplo, hoy hemos amanecido ya con el decreto que cambia el tema de los combustibles y pues en definitiva no es lo que el presidente de la República anunció el día de ayer. Mucha gente lo entendió como la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra o a la Ecopaís. Sin embargo, en la práctica el decreto ejecutivo que ha salido es bastante diferente. Sí, pero según lo anunciado por el presidente Moreno, en la gasolina extra reducía 10 centavos y en el diésel 3 centavos. En la práctica se ha podido evidenciar de otra forma, y eso, a su criterio, ¿considera que beneficiaría al contribuyente, al ciudadano común? A ver, el día de ayer Lenín Moreno anunció un cambio en el precio, es decir, anunció el precio que tendría la gasolina extra y la gasolina diésel en este momento, mas no anunció una serie de fórmulas que vemos en el decreto ejecutivo 1054, que son las que van a permitir la existencia de una banda de fluctuación de precios que tiene un piso y tiene un techo, no se está liberando. Y por supuesto, en este caso puntual, sí, la medida afecta a todos los ecuatorianos, pues no únicamente los funcionarios públicos utilizan vehículo o transporte público para movilizarse. Esta medida es algo que se ha venido anunciando, como ustedes saben, incluso desde octubre, que se ha conocido que en estos días se viene trabajando en más estudios para focalizar los subsidios. No obstante, ya hay una primera medida que ha sido tomada y que, como digo, es indiscutible que afecta a todos los ecuatorianos que de una u otra manera utilizan transporte para movilizarse. Entonces, a su criterio, ¿considera que a futuro sí podría afectar más al ciudadano? Indiscutiblemente, como he dicho, la medida que se ve en este momento relacionada con los combustibles es una medida parcial y todo parece indicar que habría medidas posteriores por la forma en la que está incluso planteado este decreto 1054, así es que habrá que esperar. Lo único cierto de los anuncios del día de ayer es que varias empresas públicas cierran. TAME, por ejemplo, dicen que entra a liquidación. Se habla de fusión de varios ministerios y entidades públicas, y pues eso, simplemente de lo rápido que fue el anuncio, habrá que esperar a ver cómo se concreta a través de los decretos ejecutivos. Abogado, en términos jurídicos, para que la ciudadanía nos pueda comprender un poco más a detalle, cuando el gobierno anunció que entra en tema de liquidación ciertas empresas, que otras empresas se eliminan, ¿qué trató de decir el presidente con eso? Bueno, el proceso puede tomar mucho tiempo para que nuestra audiencia nos comprenda. No es cuestión de simplemente emitir un decreto ejecutivo, como se ha dicho,
que tenga un artículo que diga elimine Cetame o liquide Cetame. No, la liquidación de las empresas públicas, la eliminación de las empresas públicas debe seguir un proceso de acuerdo a la normativa vigente en el país. En este caso, incluso la liquidación de SAME, por todo el proceso que se tiene que pasar, yo calculo que tomará por lo menos entre 1 y 2 años. No es un tema que tendrá efecto jurídico inmediato, porque, como ustedes saben, hay que además liquidar personal, hay que liquidar deudas que tiene la empresa pública, hay que recuperar recursos que de lo que se conoce le deudan varios países a la aerolínea estatal, y pues este proceso, como he dicho, toma bastante más tiempo que el mencionado, ¿no? Por cierto, esa quizá es una de las enormes falencias de anunciar en una cadena nacional medidas que mucha gente las asume como de carácter inmediato, pero que van a tomar bastante tiempo en tomar forma, ¿no? Por citar otro ejemplo, los correos del Ecuador no pueden simplemente eliminarse, no pueden desaparecer de la noche a la mañana por un decreto ejecutivo. Ecuador forma parte de la Unión Postal Universal, un organismo de Naciones Unidas que reúne a todas las agencias especializadas de lo que se conoce como sector postal. Hay un acuerdo internacional que está detrás de la existencia de las agencias de correo o de servicio postal de todo el mundo. Así es que este tipo de cosas va a tomar mucho tiempo. Y claro, estamos frente a la situación de empresas que no son rentables en su gran mayoría, que solo le roban recursos a los ecuatorianos para poder mantenerse, y que en definitiva requieren medidas drásticas como las que se toman, pero que tienen que llevarse a cabo de manera responsable, de manera coordinada y por supuesto respetando el debido proceso para todas y cada una de sus partes. Abogado, precisamente con el ánimo que tiene el gobierno de ir recortando varios gastos, una de las medidas económicas también anunciadas por Lenín Moreno fue la reducción del tamaño del Estado, pero eso conllevaría a que existan más personas sin empleo. Así es, y algo más grave que despedir gente del sector público es el anuncio hecho el día de ayer, relacionado sí con la pandemia, de la reducción de la jornada laboral. Quienes están permanentemente monitoreando redes sociales, vigilando redes sociales, habrán visto que, por ejemplo, hay un conflicto en la fórmula de cálculo. El gobierno nacional calcula una rebaja de la remuneración mensual del 16.66%, porque está haciendo un cálculo sobre horas que incluyen fines de semana, cuando los otros sectores de servidores públicos dicen que la reducción sería mucho mayor, porque se tiene que calcular sobre una base inferior, que es la que está relacionada al sistema de seguridad social. Así es que ahí hay que ponerle mucho detalle, porque no únicamente se trata de trabajadores despedidos o que salen del sector público, sino que todos los funcionarios de la función ejecutiva, es decir, de la presidencia, de las secretarías, de los ministerios, de las instituciones que tienen al presidente de la República a su mando, verían recortes salariales de aproximadamente, según los cálculos promedio, el 20% de sus ingresos. Es decir, alguien que ganaba $500 perdería 100, alguien que ganaba $1,000 perdería 200 aproximadamente. Esa rebaja también afecta el poder adquisitivo de la gente, afecta la planificación familiar. Cuando una persona sabe que tiene un nombramiento en el sector público o un contrato en el sector público como funcionario durante un tiempo delimitado, hace planificación de sus gastos, y que de la noche a la mañana sufra un recorte de este tipo, por supuesto que es algo que le va a afectar a su familia, a su vida diaria, al desempeño de sus actividades. Abogado, pero ¿y entonces qué hacer las personas que se ven afectadas, tanto en el sector público, con la reducción de su jornada laboral y por ende también su reducción en salario? ¿Qué deberían hacer? Bueno, yo en lo personal creo que se vienen muchos problemas a nivel país, no puedo yo decir únicamente para un sector.
no solo problemas derivados, como digo, de la falta de poder adquisitivo o la pérdida de poder adquisitivo de la gente, sino precisamente porque no hay una salida ideal ante esta crisis. Siempre habrá una medida impopular que se tiene que tomar. El gobierno intentó, como ustedes perfectamente han visto, a través de la ley humanitaria, recaudar aproximadamente 1.200 millones de dólares, poniéndole nuevos impuestos a la gente. Sin embargo, a último momento esas contribuciones se eliminaron. Como digo, no hay un escenario ideal. En este caso, el problema es que el gobierno lo que hizo al eliminar las contribuciones que afectan a toda la población económicamente activa del país es reducir el grupo afectado, es decir, los funcionarios del Ejecutivo, y pues a ellos proceder con este recorte salarial. Así es que no hay, lamentablemente, un escenario ideal frente a un país quebrado, frente a un país sin reservas. Siempre habrá problemas y esperemos pues que en este caso, frente a una realidad indiscutible que es un proceso electoral en el año 2021, los ecuatorianos nos fijemos mejor en quién va a ser nuestro presidente, en quiénes van a ser nuestros asambleístas, y actuemos con responsabilidad. No actuemos con el corazón, no actuemos por ternura o por simpatía, sino que pongamos mucho ojo a las propuestas, echemos mucho ojo a la realidad del país y pues esperemos que las decisiones que un nuevo gobierno tome puedan reenrumbar lo que está sucediendo en Ecuador en este momento. Pues bien, 8 de la mañana, 53 minutos. Queremos agradecer al abogado Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo, por estar aquí en Radio Santiago 540 AM.